Hola, hoy vamos a hablar de la importancia de la astrología para desarrollar o en el desarrollo o mejora del pensamiento simbólico, la interpretación e incluso creo que la creatividad. Creo que la astrología, su práctica ayuda a artistas en todas sus disciplinas por este pensamiento abstracto. De hecho, no creo que se quede solo ahí, sino que este tipo de conciencia, aprendizaje, es como que en la práctica esta disciplina te da una técnica demasiado útil, incluso para el pensamiento matemático, resolución de problemas complejos en un montón de áreas. Entonces, yo estoy a favor completamente de que la astrología sea una disciplina viva en práctica dentro de nuestras sociedades porque tiene muchos beneficios. De hecho, le veo más beneficios que desventajas siempre y cuando se mantenga en una línea de no ser dogmática y no caer quizá en un pensamiento mágico excesivo, que tampoco estoy totalmente en contra del pensamiento mágico, me parece que incluso es necesario porque tanta razón y tanto encontrar respuestas lógicas y tanto ver el mundo material también nos puede llevar a fuertes depresiones y sinsentidos en la vida, incluso a sentir dolor físico, y a cerrar nuestra creatividad y nuestra curiosidad. Cuando una persona abre un mapa astral, no es un mapa aleatorio sin sentido, sino que hay toda una disciplina y una historia compartida de muchas ciudades, pueblos, países, culturas. Eso tiene un gran valor porque ves todo un sistema complejo de símbolos interconectados entre sí por la evolución histórica de la humanidad. Es por eso que también me parece que no debería ser un sistema dogmático bajo, no hay forma de defender que sea dogmático, porque es la unificación de mayas, egipcios, incluso chinos, incluso aunque se pueda llegar a separar, o sea, porque claro, la astrología maya tiene su propio sistema y la china tiene su propio sistema, pero yo no veo algo que impida que se puedan unificar y sabiendo o estudiando todas, se pueda llegar como a una síntesis donde están todas las tesis y sus antitesis. Como que estoy trabada porque tiene rato que no grabo así. También es que enfrentarse ante un mapa astral ya para empezar a interpretar es una confrontación a unificar todo el conocimiento que se sabe de los arquetipos astrológicos. Si nos quedamos solamente como en esta premisa de que ayuda a mejorar el pensamiento abstracto y simbólico, cada uno de los símbolos, tanto planetas como signos zodiacales, incluso los aspectos matemáticos son un símbolo cargado de mitología, de historia, de un arquetipo construido, que incluso viéndolo desde el lado más lógico, los planetas son seres o objetos o como lo queramos llamar, físicas, existen. Se puede comprobar hasta astronómicamente, pues, que tienen algún tipo de vida, aunque no es igual a la humana, pero existen. Y también viéndolo de la manera más lógica o concreta posible, los signos también son un conjunto de cosas físicas, como lo son los equinoccios, los solsticios, las temporadas del año y sus respectivas características, clima,
tipo de vegetación, el tipo de vida al que nos lleva. Y si bien hay algo que quizá debamos rectificar o que se deba sumar, es el hecho de que, por ejemplo, no va a ser lo mismo un lado del mundo que en el otro. Es decir, mientras una parte del mundo está en verano, la otra parte del mundo está en su opuesto. Entonces, eso sería algo que debería tomarse en cuenta también, pero es justamente la razón por la cual la abstracción es importante en este desarrollo de empezar a leer cartas astrales, porque cada vez va suponiendo retos que se tienen que ir sumando a cada una de las cosas a considerarse a la hora de la interpretación. La abstracción no sucede sin que no haya información concreta. Es decir, yo necesito saber cosas para poder abstraer un símbolo. Entre más yo sepa de un símbolo, ya sea un planeta, un signo, un aspecto, mejor va a ser mi abstracción. Y una vez yo desarrolle esa capacidad, yo puedo trasladar ese pensamiento o esa habilidad que desarrollé a cualquier otra disciplina que suponga una necesidad dentro de mi vida. Es decir, si yo soy psicólogo, me sirve este pensamiento; si yo soy químico, si soy físico, si soy médico, este pensamiento me ayuda. No es algo malo, pues, a excepción de que yo crea que este pensamiento o este procesamiento de abstracción suple a mi ciencia, porque en ningún sentido debe ser. Y sobre todo y muy puntualmente en la psicología. Y voy a dejar este debate más para los psicólogos. O sea, puede llegar a acompañar al psicoanálisis, a llegar a ser incluso muy parecido al psicoanálisis. Jamás estas herramientas, ni la astrología, y también voy a unir el tarot, no deben suplir a una terapia. Jamás. No suplen a una terapia. Y siempre y cuando estemos hablando de algún trastorno mental o alguna situación muy puntual que no es autogestionable, se debe de ir a una terapia científica. Por favor, háganlo. Si ustedes están pasando por depresión, si están sintiendo algún tipo de situación mental, acudan a un terapeuta. Busquen su cédula y todo. Ahora, si ustedes se pueden autogestionar, pueden enfrentarse a estos símbolos para hacer una autoevaluación, para pensar de manera abstracta a través de la meditación o la contemplación de estos símbolos, como por ejemplo lo es la carta astral, que ya no es un simbolito, sino un mandala lleno de muchos más símbolos que nos ayudan a confrontarnos a miles de preguntas sobre nosotros mismos, porque en cada parte del mapa que yo observe voy a encontrar una pregunta nueva. Y creo que también eso suma bastante. Si yo constantemente me enfrento ante un sistema que me permite hacer un montón de preguntas, mantiene viva mi curiosidad, que después en la práctica sí o sí la voy a trasladar a otras cosas de mi vida donde esté en contacto de manera intelectual o en su práctica, y me voy a volver más curioso y más preguntón también ante estas otras disciplinas. Hace poco empecé a leer un libro que se llama Sapiens, que por allí, si ustedes quieren darle una revisada, está muy interesante. Y justamente en este libro se menciona que hay un punto de la evolución que ya no solamente es física, aunque también lo es, pero sobre todo se vuelve más cognitiva. Y es por eso que el seguir desarrollando nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra capacidad de abstraer de un símbolo tanta información es importante.
Y como bien lo decía, los símbolos como por ejemplo podría ser Venus, concreta muy bien la historia universal. Yo ya tengo un video por aquí que hice muy amplio de Venus y justamente en este video hago todo un recorrido histórico de cómo Venus no solamente es un símbolo griego o romano con Afrodita también, sino que trasciende a cada pueblo, a cada cultura, a cada espacio. Casi en cualquier lugar vamos a encontrar la Venus propia de ese lugar. Cuando se unifica en algo compartido que todos tenemos, que es un planeta que puede llevarnos a hacer referencia a todas estas Venus, entonces hablamos de un símbolo que se vuelve universal y que al mismo tiempo es muy personal. Porque si vamos a nuestro pueblo o a nuestra ciudad, seguramente vamos a encontrar algo referente a esta Venus. Y lo mismo pasaría con cualquier otro arquetipo, Marte. Todas las historias incluyen a un guerrero, entonces podemos encontrar a Marte. Cuando voy yo a ver mi propia carta y sus tránsitos, es como si tuviera un arcano personal que solo me pertenece a mí, porque pues por eso es personal, y puedo ir a buscar a ese Marte dentro de mí y hacer una reflexión simbólica para encontrar todos esos patrones que tengo en común con Marte. La razón también por la cual la carta astral puede ser un gran símbolo personal es porque tengo una forma de sacar ese símbolo único con los datos que se necesitan para sacar un mapa astral, que son la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, y ese siempre va a ser mi mandala arcano o símbolo para observar que no va a cambiar. Entonces, eso me permite meditar en ese mismo símbolo siempre y sus posibles variantes, que en este caso serían los aspectos planetarios. Más allá de lo que significa de manera teórica cada uno de los símbolos, lo más importante es el espejo psicológico o la reflexión a la cual yo mismo puedo llegar a través de esos símbolos. Y no es que yo actualmente esté en contra de que alguien más me haga una lectura de estos mapas, pero sin duda va a haber una gran diferencia y una sugestión incluso por parte de la persona que me esté leyendo y va a ser más una proyección de su propio espejo psíquico que de el mío. Y lo importante es que si esa reflexión o esa meditación ante ese símbolo es para mí y para mi desarrollo personal y para una pregunta que yo tengo en este momento sobre mi persona, algún vínculo o lo que sea por lo que esté reflexionando, pues puede ser que la otra persona me sugestione bajo sus propias proyecciones y lo importante es aprender a abstraer mi propia proyección para entender qué es lo que está pasando internamente de tal situación o de tal pregunta que estoy haciéndole a mi símbolo o carta astral. Una de las razones por las cuales esta herramienta es muy buena para artistas es porque la metáfora es muy prima, muy hermana, muy familiar cercano del pensamiento simbólico, porque con estos sistemas simbólicos una cosa representa otra cosa y un montón de cosas más. Entonces es una gran herramienta, pero también, por ejemplo, vamos a hablar de diferentes posibilidades o de patrones. Y los patrones también son muy importantes en el pensamiento matemático. Además, pues hasta ahora no tenemos ninguna disciplina, ciencia o herramienta que tenga la verdad absoluta, así que creo que todos los caminos llevan
a unificarse y se necesita mucha humildad también de aceptar que no lo sabemos todo y que todo nos puede sumar para las cosas que creemos que quizá no tienen relación alguna entre sí y en la práctica de cualquier otra cosa que parecía muy lejana, podemos encontrar la parte en la que se unifican. Y diría que incluso este tipo de herramienta o práctica que encuentra patrones, incluso nos sensibiliza de una manera muy humana en la cual me puedo reconocer en los demás y en esos patrones que nos conectan y nos hacen pues más cercanos de lo que creemos que es muy lejano, ya no solo hablando de disciplinas, sino entre culturas, naciones, personas, no sé, empatizar, por ejemplo, con, eh, creo que no puedo decir las palabras aquí, pero, ajá, detectar patrones también y orden donde otros podrían llegar a ver caos, ya que después de analizar un mapa y estar desarrollando o practicando, es como cuando voy al gimnasio y empiezo a hacer repeticiones físicas con mi cuerpo y que parece súper aburrido y súper repetitivo, pero un día cuando algo se te va a caer, reaccionas más rápido y te das cuenta de que al mismo tiempo estás mejorando tus reflejos. O tienes que cargar unos garrafones y de repente te das cuenta de que casi sin darte cuenta desarrollaste fuerza. Pues lo mismo pasa al estar analizando mapas astrales, que casi sin darte cuenta vas a empezar a encontrar orden en otras cosas que no son solamente los mapas astrales. También podemos empezar a ver cómo es que las cosas se conectan con otras cosas, la unificación de muchas otras cosas y entonces ya no empezamos a aprender las cosas por separado, sino que podemos empezar a ver cómo es que se unifican, porque justamente en la interpretación de un mapa astral se unifican muchas cosas que primero aprendimos por separado en los fundamentos básicos. Eso es sumamente importante y como lo decía, nos puede llevar a cosas mucho más humanas, incluso como la empatía. Entonces sí, yo creo que el aprender a leer mapas astrales nos puede llevar incluso a ser más empáticos. Generalizar desde lo específico y también irnos a lo más específico desde lo general, que aunque parece una habilidad muy simplista o muy inútil, de verdad que es muy importante, porque todas estas habilidades pueden funcionar incluso para programación, análisis de datos, investigación científica, muy importante y para lo que creo que más funciona y más vas a empezar a ver cambios, resolución de conflictos personales o incluso problemas contigo mismo. Algo que me parece súper importante de poder percibir a la astrología como una herramienta que además desarrolla todas estas capacidades dentro de cualquier área es que no solamente se limita a aquellos que tienen una fe en algún tipo de espiritualidad o religiosidad con respecto a la astrología, que está bien, pero creo que viéndolo desde esta perspectiva también permite que aquellos que quizás somos más agnósticos o dudamos más o no tenemos como esa fe o esa religiosidad de creernos que sí existe Dios y lo creemos indudablemente o que los astros influyen de una manera esotérica en nuestra personalidad o cosas similares que aunque he de aceptar que en algún momento yo llegué a cuestionarme y creer, es algo que no creo actualmente y de lo que no, o sea, no creo que sea ese el sentido, pero sí es verdad que en ese mandala puedo ver la correlación que hay entre esos símbolos, esa mitología, y son buenos medidores incluso del tiempo, porque Saturno
bajo el sistema de la astrología, sí dura cierto periodo que va a tener una relación con mi edad y con las posibles situaciones que yo esté viviendo. Y viendo mi carta astral, que es mi arcano, puedo hacer una introspección muy puntual de mi vida. Entonces creo que es una herramienta contemplativa para cualquier persona escéptica, creyente, espiritual, religiosa, lo que sea, y eso es muy valioso, aceptando y asumiendo que, como cualquier otra disciplina, la astrología tiene sus límites que deben ser respetados para mantener un orden social, una salud pública y para preservar también la ciencia, que la ciencia es muy importante. Necesitamos astrónomos, necesitamos físicos, necesitamos matemáticos, doctores, psicólogos, científicos. La ciencia y la astrología no deberían estar en competencia ni peleados, pero sí deberían respetarse entre sí. Pero esta solo es mi opinión y mi postura actual ante esta disciplina que siempre, desde que tengo contacto con ella, me sigue admirando. No, yo la sigo admirando a ella a mí no. Que la sigo admirando y que sigo aprendiendo en mi evolución cómo utilizarla, porque me parece una herramienta muy valiosa. Y pues nada, cuéntame tú, ¿cómo ves la astrología? ¿Coincides conmigo? ¿Difieres? ¿Cómo la utilizas? No sé, cuéntenme. Y nos vemos en un próximo video. Creo que voy a estar más presente ya por acá en YouTube y espero estar menos distraída que hoy, como que no lograba concretar mis ideas y aparte no hago guión, o sea, solo como que me hago unas anotaciones de unos puntos que creo que son importantes y tal vez deba aprender a hacerme unos guiones. Bueno, más bien sí sé hacerlos, pero más bien debería empezar a usarlos. Bye.